de Lucas 9 o si ya cambiamos el tema para los próximos miércoles. Pero Lucas 9, la semana pasada miramos los primeros 17 versículos y estamos mirando cómo Cristo preparó a sus discípulos para ser discípulos y apóstoles, más bien para el Señor. Y así que miramos en versículos 1 al 9, la primera lección que dice, habiendo reunido los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre demonios para sanar enfermedades y les envió a predicar el reino de Dios. Y dijo, versículo 3, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Así que la primera vez que les envió sin ropa extra, sin comida extra, para aprender fe, para aprender a confiar en el Señor, creo yo. Él está diciendo, tú vas a ver que cuando llegues a un pueblo, Dios va a tener a alguien preparado para recibirle. Así que confía en el Señor, que Él va a proveer tus necesidades. En otras ocasiones, el Señor los envió y dijo, ahora, lleva comida, lleva alforja, lleva todo, ¿verdad? Pero el hecho es que cada vez el Señor guía en diferente manera y tenemos que ser sensibles a su dirección, a su guía en nuestras vidas, pero sobre todo tenemos que confiar en Él. Y hablamos mucho de eso la semana pasada, de cómo misioneros van y muchas veces no saben lo que les espera, pero tienen que aprender a confiar en el Señor. Y así no necesitas tener temor. Si Dios te llama para otra ciudad, otra nación, para vivir y servir, tú dices, pero ¿de dónde vendrá el dinero? Si Dios de verdad te manda, Dios va a proveer. Así que no tenga miedo si estás seguro que está en la voluntad de Dios. Pero en versículos 10 al 17 hay que esperar que Dios va a probar nuestra fe. Así que encontramos eso un poco cuando salen, porque el Señor dice, hay algunos pueblos que no van a recibirles, algunas ciudades. Entonces sacude el polvo de sus pies y vete a otra ciudad sabiendo que Dios tiene otro lugar para ti a donde trabajar. Pero hay una prueba de fe de otra manera, además de esperar la persecución y tener fe que el Señor les va a ayudar. Es esperar que Dios pruebe nuestra fe y nuestra compasión, pero que Él va a proveer cuando nos da la prueba. Así encontramos eso en versículos 13 en adelante. Dice, incluso antes del 13, está dando comida a los 5,000. Pero primero está predicando, la gente tiene hambre. Y entonces, versículo 13, Cristo dice a los discípulos, dale vosotros a comer. Y ellos dicen, Cristo, tú sabes lo que dices. Nosotros darles de comer a 5,000 hombres y mujeres y niños. Y entonces el Señor dice, mira, tráeme lo que hay. Y les trae nada más un par de pescados, 5 piezas de pan. Y Él hace el milagro de partirlo. Es interesante que en el Antiguo Testamento encontramos un milagro muy semejante con Elías y luego con Eliseo. Pero en este caso es para unas cuantas personas que el Señor reparte y hace el pan sobrar. Aquí es para millares, no sé si 10 o 20,000 personas están allí y el Señor hace el pan llegar a todos, ¿verdad? Pero Él dice, darles de comer porque el Señor iba a proveer para que pudieran darles de comer. Y así hablamos el domingo en diezmos, ¿verdad? Que el Señor le da para que puedas diezmar y proveer sus propias necesidades. Y en este caso, si el Señor le manda para partir a otros, compartir con otros, el Señor tiene que darle muchas veces para compartir. Y así lo hicieron. El Señor dividió el pan y el pescado. El versículo 17, comieron todos y se saciaron y les sobró 12 cestas de pedazos. Había suficiente una cesta para cada discípulo, además de sobrar para toda la gente que está allí. El hecho es que nosotros tenemos que ir adelante y el Señor va a poner a prueba nuestra fe. Pero
vamos a ver cómo el Señor provee para ti si estás en su voluntad. Ya me vienen a mente tantas cosas en la historia de misiones. A lo mejor el mes que viene el Instituto Bíblico estaremos hablando de los grandes misioneros. Y uno era Jonathan Goforth, ¿verdad? Que tenía miedo mucho de ir a cierta región de China y su esposa más que eso. Pero el hecho es que él dijo, no, esposa, vamos a ir, Dios nos ha mandado, Él nos cuidará. Así que van allí. Él va, la esposa se queda y dice, no, confía en el Señor. La esposa dice, no, mi hija a lo mejor se enferma allí. Y así que Jonathan fue para predicar y la esposa se quedó con la hija y la hija murió, quedándose donde estaba. Luego el Señor les dio como 5 hijos más, o 7, muchos hijos más. Pero la próxima vez que Dios les mandó para ir al norte, entonces fueron para obedecer al Señor y cada hijo salió sano y vivo y bien. El hecho es que el Señor provee si nos manda para hacer algo, si quiere proveer salud, si quiere proveer para poder compartir, si quiere proveerte la habilidad de hablar o de entender un idioma de otro lugar donde va, Dios va a proveerte de alguna manera para predicar para el Señor. Así que seguimos con 2 o 3 lecciones más esta noche. La primera está en versículos 18 al 22. Vamos a leer esos versículos y entonces podemos orar y estudiar este texto. De pie, juntos, vamos a leer 18 al 22 y les invito a leer juntos conmigo si gusten. Lucas 9, 18. Mientras Jesús oraba aparte, Lucas 9, 18, ¿lo dije correcto? Lucas 9, 18. Mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándose rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Amén. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por las lecciones que nos enseñas para prepararnos a servirte. Ayúdanos, Señor, ser discípulos de Jesucristo, confiar en Él y aprender las lecciones que tú quieres que aprendamos para servirte como tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Lección número 1, confía que el Señor le guiará, le dará poder para echar fuera demonios si es necesario y ganar almas. Segundo, espera que Dios va a proveer lo que tú necesitas para hacer su voluntad. Tercera lección, entonces, en Lucas 9, 18 en adelante, que dice, mientras Jesús oraba aparte, dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Como les dije, no estoy dando una exposición de estos versículos, ¿verdad? O estaríamos aquí ya varios años, solo un versículo y el otro con la exposición. Solamente una mención de una idea central en cada sección aquí. Y así, la idea central que quiero mencionar aquí es que si queremos servir a Jesús, Jesús nos guía para apreciar quién es Él. Hay que apreciar quién es Él a quien servimos. Un embajador tiene que conocer lo que piensa el presidente o primer ministro o rey de su país porque está representándole. Y así que encontramos aquí que nosotros en especial, antes de servir a Jesús, tenemos que conocer a Jesús. Un versículo que me gusta de 2 de Corintios 5, creo que es versículo 15, por allí que dice Pablo,
mira, yo conocí a Jesús, pero ahora le conozco. El hecho es que es una cosa conocer a alguien un poco, ¿verdad? Tenemos una nueva pareja casada y seguramente ellos se conocían antes de casarse, ¿verdad? Pero seguramente ellos no se conocen todavía. El hecho es que va a llegar con dificultades, con pruebas, con diferentes luchas en la vida y van a decir, oh, yo no sabía que usted era tan generoso, yo no sabía que usted era tan paciente, o al contrario. Pero de cualquier manera va a ver que llega a conocer a la persona íntimamente. Es lo que dice Pablo. Yo conocí a Jesús por allí, ¿verdad? Yo le saludé posiblemente, le miré, no sé si hacer algún milagro por allí, pero ahora que he pasado 2 años y medio en Arabia, a solas yo y Jesús con él como mi maestro, y entonces ya mirando como él me sostenía a través de tempestades y dificultades, ahora conozco a Jesús. Ya veo que es una persona que no falla. Aquí encontramos entonces que nosotros tenemos que aprender eso. Sabemos en la mente, Jesús es Dios. Sí, pero ya vas a saber lo importante que es eso. Habrá momentos que tú necesitas fuerza. La palabra Dios, Elohim del Antiguo Testamento especialmente, significa fuerza, fuerza infinita. Él es fuerza singular, Elohim, im es plural, es fuerza sobre fuerza, fuerza infinita y omnipotente. Hay momentos que vas a decir, ¿quién me ayuda? Necesito la fuerza de alguien omnipotente para ayudarme en esto. Tú dijiste que conociste a Dios y ya vas a ponerlo a prueba y vas a conocerle de verdad. Y esto es lo que pasa. Ellos sabían que Jesús era el Cristo, pero mirando este milagro de dar comida a tantas personas, mirándole calmar la tempestad del mar, es como, no te conocí, Jesús. Y hasta en el mar, Pedro se puso cara abajo y dijo, apártate de mí, yo soy un gran pecador de poca fe. Y así es que tenemos que saber quién es Jesús para amar a Jesús. Muchas veces he dicho, muchos conocen a mi esposa, pero no conocen a mi esposa. Conocer a mi esposa es amar a mi esposa. No quiero que le conozcas tanto, ¿verdad? Que le conozcas para amarle en parte, pero el hecho es que conocer a una persona buena es amar a esa persona. Y así es con nuestro Señor. Conocer a Dios es confiar en Dios. Conocer a Dios de verdad es amar a Dios de verdad. Muchos no sirven al Señor con todo su corazón, no salen a ganar almas, no vienen fielmente a la iglesia. ¿Y por qué? Yo creo que es porque no conocen a nuestro Dios como deben conocer a nuestro Dios. Hay un señor que no sé si todavía está vivo, de Inglaterra, que escribió un libro magnífico, aunque los últimos años de su vida se alejó un poco de buena doctrina, pero se llama Packer, J.I. Packer. Pero el señor Packer escribió un libro llamado Conociendo a Dios, ¿verdad? Y me encanta el libro, me encanta cómo escribió cuando era muy fundamental más, ¿verdad? Pero el hecho es que eso es lo que tenemos que hacer, porque él menciona que hay que conocerle en todos sus aspectos, saber que él es justo, que él es santo, pero es misericordioso, es lleno de gracia, es Dios de amor, es Dios infinito, es Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, es Dios infinito, es Dios fiel, verdad, confiable. Muchas veces sabemos eso en la mente, pero tenemos que pasar por las experiencias donde el Señor dice, ¿quién soy yo? Cuando usted está en una gran prueba, usted está dudando, gente está maltratándote, tú estás en una gran enfermedad. Y es como el Señor le viene con ese versículo, ¿quién soy yo? ¿Por qué preguntas, Señor? Bueno, soy bastante fuerte para ayudarte en tu prueba, para fortalecerte, para darte la sabiduría. Yo soy tu sabiduría.
Entonces, yo soy omnisciente. Entonces, ¿puedes confiar en mí para darte la sabiduría? ¿Quién soy yo? El hecho es que para realmente servir al Señor Jesús tenemos que conocer a Jesús. Casi cada mañana cuando estoy corriendo por allí, estoy alabando a Dios, orando, nombrando a Dios todos sus atributos, pensando en varios nombres de Dios, que puedo decir te amo Dios, te aprecio Dios, te adoro Dios, ¿verdad? Pero el hecho es que muchas veces necesito pensar seriamente, no solo en eso, pero ¿qué siento yo acerca de Dios para apreciar quién es? Y esto es lo que nosotros tenemos necesidad de pensar en quién es Dios, pero entonces experimentar que Él de verdad es así. Y cuando hay problemas, podemos entonces decir, sí, Señor. Y así que siempre cuando estoy orando, oro de 2 de Pedro 1. Y digo, Señor, añadir a mi fe virtud. La palabra virtud allí es la misma palabra que habla de Dios mismo en 2 de Pedro 1, el versículo anterior, en versículo 3 o 4. Y entonces dice las virtudes de Dios, las excelencias de Dios. Y tengo que decir, Señor, fórmame en la imagen de Cristo. Fuimos creados en la imagen de Dios, el pecado los estropeó, 2 de Corintios 3, dice que el Espíritu está formando en nosotros la imagen de Cristo. Y así tenemos que reconocer que quiero ser como tú, pero ¿cómo puedo? Añadir a mi fe virtud y a la virtud conocimiento. Y allí cada mañana yo oro, Señor, ayúdame a conocerte. Es que llevo casi 60 años, este año 59 años como cristianos, Vanessa y yo, ¿verdad? Nos convertimos al mismo tiempo, más o menos, en 2 estados diferentes. Pero entonces, por más que uno conoce a Dios, menos siente que conoce a Dios. Muchos nuevos creyentes, yo conozco a Dios. Qué bueno, me alegro. Vamos a ver cuando pases por las pruebas. Y especialmente para saber, tener conocimiento de qué es bueno y malo, qué agrada a Dios, qué desagrada a Dios. Había un dicho hoy que salió en Facebook, creo que de Sporkion, que me gustó mucho. Dice, el discernimiento no es distinguir entre siempre lo bueno y lo malo, sino distinguir entre lo bueno y lo menos bueno. Y así es que muchas veces hay cosas que no es lo mejor. Y así que aunque no sea malo en sí, es malo porque no estás haciendo lo mejor. ¿Y qué es lo que es semejante a la verdad? Y a veces es malo. Si tengo 2 notas en el piano, ¿verdad? Y puedo tocar 2 que están bien separados, a lo mejor está un poco afinado. Si toco así muy separado, un poco de desacorde. Pero si los 2 están muy cercas, más desacorde. El hecho es que muchas veces el pastor Esteban tiene que decir mucho al coro, ¿verdad? Mira, si usted está muy cerca de la nota que estamos cantando, pero no está en la nota, mejor cantar más bajito, más suavecito, porque lo que estropea un coro a veces no son 2 notas muy diferentes, pero 2 notas musicales casi lo mismo, pero hace un choque cuando no es lo mismo o no es alguna armonía. Y entonces encontramos que con servir al Señor hay muchas cosas en las religiones, las iglesias. Estaremos hablando, creo, en febrero, en el Instituto Bíblico, de sectas y denominaciones, ¿verdad? De cómo se desarrollaron testigos de Jehová y diferentes, los adventistas, diferentes denominaciones, diferentes sectas, metodistas, ya se habló un poco, ¿verdad? Pero en casi cada caso hemos visto como la línea de la historia y como algunos grupos estaban haciendo bien, pero luego se alejaron un poco de la verdad. Solo un poco, pero se alejaron de la verdad.
Y realmente un poco es mucho. Y así tenemos que conocer a Jesús para saber qué es lo que de verdad te agrada a Jesús. ¿Qué es la música que te agrada a ti? ¿Qué es la doctrina que te agrada a ti? ¿Qué es la clase de vida que te agrada a ti? Porque muchos hacen cosas que no es lo mejor y quieren hacer algo semejante. El progreso de Peregrino. Recuerda la historia del progreso de Peregrino cuando llega al castillo del gigante de la desesperación. ¿Cómo llega allí para estar en desesperación? Porque hay una tempestad en el camino, unas pedregales, un poco difícil el camino del Señor, como es para todos nosotros. Y dice, mira, solo al lado del camino derecho hay una pradera un poco suave, con hierba. Está cerca del camino, así que podemos caminar allí más suave. Y se caminan un poco lejos, no mucho, solo un poco, pero viene tempestad y buscan lugar donde esconderse de la tempestad, pierden su camino, llega el gigante de la desesperación y cae en el castillo, en el calabozo de la desesperación. Todo porque se alejaron un poquitín del camino, pero eso les hizo alejar mucho del camino. Es como un resbaladero, ¿verdad? Tú subes encima, ¿verdad? A lo mejor cuando eres niño, ahora no me atrevo, pero tú subes encima de un resbaladero. Y tú dices, voy a resbalar solo un poquitín. Y entonces ya dices, voy a resbalar un pie, 2 pies, y a pararme. Pero una vez que ya comienza abajo, va más y más rápido, y más, no puedes parar. Esto es lo que pasa. Hay otra cosa que apareció un dicho en Facebook o algo que puse, ¿verdad? Que está diciendo, uno que deja de ir a la iglesia muchas veces después de un tiempo da excusas por dejar de ir a la iglesia. Y así que por un momento deja de ir, pero luego se endurece más y más excusas y ya no quiere volver casi. El hecho es que tenemos que reconocer que solamente un poco de alejamiento. ¿Qué puede ayudarnos a evitarlo? Conocer a Jesucristo. Conocerle íntimamente, qué agrada, qué desagrada, ¿verdad? Es que yo conozco a mi esposa muy bien, claro. Pero mi hija, como es una mujer, conoce a mi esposa de una manera que hasta yo ni le conozco. Aunque yo he estado con ella, ¿verdad? 50 años, 45 casado y 5 años de la universidad. Nos conocemos desde hace 50 años. Pero trato de comprarle un regalito de Navidad, ni me atrevo casi, ¿verdad? Tengo que llevar a mi hija y decir, ¿qué debemos comprar para tu mamá? Es que como una mujer, ella sabe, ¿verdad? A ella le gustaría este color, o le gustaría este estilo, oh, ¿verdad? Bueno, ok, entonces lo compro, ¿verdad? Pero el hecho es que así a veces tenemos que preguntar a otros que conocen más al Señor o de otra manera, ¿verdad? ¿Cómo es el Señor? ¿Qué le agrada? Muchas veces creemos que esto agrada al Señor, pero realmente no, porque no le conocemos como pensamos que le conocemos. No sé cuántas veces hablo con alguien y está dando excusas por usar una música mundana o hacer actividades mundanas. Y me da excusa, eso no importa, no está en la Biblia esto o la otra cosa, entonces no importa. Mira, yo conozco al Señor bastante para saber que eso entristece el corazón de Dios. Esto entristece el corazón de Dios. Ay, no, porque usted no sabe, porque usted no conoce a mi Señor. Si usted conoció al Señor, le amaría de tanto el corazón que querría servirle, querría ser fiel a la iglesia, querría salir para evangelizar, querría pasar tiempo cada día en oración y estudio bíblico, querría dar sus diezmos y ofrendas. Y si uno no hace esas cosas, es porque no ama a mi Señor como debe amarle, porque no le conoce como debe conocerle. ¿Qué dicen los hombres que yo soy? Un gran profeta. Sí, claro que sí, está bien, ¿verdad? A lo mejor Elías, quién sabe. No, es mucho más que eso. ¿Qué dices tú, Pedro?
no sé si dijo Pedro. Pedro habla sin que le llames, ¿verdad? Es como la clase de niños que tengo aquí este año. Es que no tengo que llamar los nombres de los niños, ya están contestando, porque todos quieren contestar, todos quieren hablar a la vez. Pero de cualquier manera, aquí encontramos que el Señor está indicando y Pedro contestando, tú eres el Cristo de Dios. Y claro que el dicho es más largo, aquí lo deja reducido en Lucas, solo para llegar al grano. Pero aquí encontramos que Pedro le conoció. Y Pedro creía que le conoció. Pero luego le negó las 3 veces, le falló. Y solo después de decir, tú eres el Cristo, solo después de esto en Mateo y Marcos, me parece, encontramos que Pedro dice, tú no vas a tener que morir. Y el Señor tiene que decir, apártate de mí, Satanás. Vete detrás de mí, Satanás. Solo 2 minutos después, Pedro, que contestó muy bien, no conocía a Jesús y cómo tenía que sufrir para pagar por los pecados. Y esta es la segunda cosa que hay que saber de Jesús. Lo que sufrió por nosotros. Vamos a hablar más de eso domingo en la mañana con Hebreos 9:10, de qué hizo la sangre de Cristo para nosotros, es el tema. Y aquí encontramos entonces que el Señor sufrió para darte vida eterna, sufrió para darte perdón, pero sufrió las agonías del infierno. Y así es que el Señor sufrió todo esto. Versículo 22, el Hijo del Hombre no solo tiene que morir, dice versículo 22. El Hijo del Hombre tiene que padecer muchas cosas. Es necesario no solo morir por mis pecados, eso era necesario. Y es necesario resucitar por mis pecados. Para cumplir toda profecía era necesario morir y resucitar, pero también tenía que sufrir. Porque en Isaías 52, si usted lee allí, habla de que su cara fue desfigurada más que cualquier hombre. No tenía nada deseable para que le deseáramos. Es que parecía tan golpeado. Recuerdo una vez que estuve, no sé dónde, pero al lado del camino, creo que era en Carolina del Sur, había un gato, algún carro, había muchos carros en línea, millares de carros, no sé de dónde venían. Pero un gato por allí delante, alguien le había atropellado y el gato estaba, pero sangriento en todas partes y bien irritado, estaba muriendo el pobre gatito seguramente, ¿verdad? Pero el hecho es que habiendo sido atropellado con sangre por todas partes, no parecía ni un gato. Yo no sabía lo que era hasta mirar más de cerca. Y así era Jesús, después de la corona de espinas, después de los látigos, después de especialmente los clavos en la cruz y las bofetadas en su cara de los soldados. Estaba hinchada su cara, morada su cara, estaba raspada de tantas heridas y sangre en todas partes. ¿Por qué tenía que sufrir tanto? Para mostrar, en un caso, varias razones. Una cosa es para mostrar cuánto nuestro pecado hace Dios sufrir. Es solamente un pecadillo. Con los niños el otro día en el colegio, a lo mejor no debo ser tan directo con ellos, pero a veces, esta vez fue más directo. Los niños ya hablando, haciendo sus tonterías. Dije a un niño 2 veces, no haga esto, y lo hizo. No lo haga, y lo hizo, ¿verdad? Quería seguir haciéndolo. Y le dije, hijo, ¿tú sabes por qué murió Jesucristo? Para pagar por nuestros pecados. Eso es un pecado cuando usted desobedece. Dije, esto parece una pequeña cosa, pero causó la muerte de Jesucristo. Pecado. Y eso es un pecado. Eso merece pena de muerte. Eso es desobediencia. Y gracias a Dios que Jesucristo pagó la pena de muerte por nosotros, para que tú y yo no tenemos que pagarlo. Porque somos pecadores y pequeñas cosas decimos, eso son una pequeña cosa. No conoces a Jesús. Porque eso causó su muerte. Gran dolor y gran dolor en su corazón del Padre. Entristecer el Espíritu Santo.
Esto es porque Cristo sufrió para mostrar cuánto dolor trae el corazón de Dios el pecado. Una demostración de lo que Jesús tendría que sufrir cuando murió la agonía del infierno en la cruz. Y aquí encontramos que era para mostrar cuánto merecemos nosotros el sufrimiento por nuestro pecado. Como dijo el niño, gracias a Dios Jesús sufrió por ese pecado y murió por ese pecado. Pero es que nosotros merecemos lo que pasó a Cristo. Y así es que el pecado nos hace merecer el infierno, el gran sufrimiento. Y esa agonía de Cristo era para mostrar eso y para mostrar entonces su poder para aguantar sufrimiento. Él podría aguantar hasta la cruz y la muerte de la cruz. Él puede ayudarme a mí a aguantar mis dificultades y pruebas. Si Él ha aguantado todo eso, dice en Hebreos 12, nosotros no hemos sufrido hasta la muerte, estamos vivos todavía. Cristo sufrió hasta la muerte. Y así es que el que pudo aguantar eso, el que pudo aguantar en el desierto las 3 tentaciones del diablo y resistir la tentación y vencer la tentación, puede ayudarme a mí en mis tentaciones también y en mis pruebas. Hay que conocerle. Conocer quién es Jesús, cuánto nos ama, cuánto nos quiere, cuánto está dispuesto a sufrir por nosotros, cuánto está dolorido por mi pecado, y ya voy a amarle por sufrir tanto por mí cuando conozco a Jesús y conozco sus sufrimientos. Pablo dice esto en Filipenses 3. Yo quiero conocer a Jesús, conocer sus sufrimientos y conocer su resurrección. No he llegado hasta este punto todavía, pero quiero conocerle más y más. Y en meditar en muchos de los grandes místicos españoles y católicos pasaron por la noche oscura del alma, se dice, ¿verdad? Pero no tenían que aguantar eso. Cristo ya pasó por la noche oscura del alma para nosotros. Ellos tenían que creer eso. No obstante, la idea de que ellos querían entender un poco lo que era Jesús y a veces andaban por todo el día meditando en los látigos de Jesús, en la cruz de Jesús. Dice que San Francisco de Asís, ¿verdad?, que meditaba tanto en eso, poniéndose a su espalda, que milagrosamente, según las leyendas, ¿verdad?, aparecieron las heridas en sus manos de San Francisco de Asís por meditar tanto en el sufrimiento de Cristo. No tanto, pero como es la leyenda, ¿verdad? Pero la idea me gusta de meditar mucho en lo que hizo Jesús por nosotros. Y vamos a enamorarnos de Jesús. Y vamos a tener mucho cuidado de no hacer nada que entristece a Jesús en nuestras vidas. Así que para ser un discípulo de Jesús, ser un buen embajador, es necesario apreciar a Jesús. ¿Quién es? ¿Y cuánto sufrió por nosotros? Y entonces voy a esperar lo demás para otra semana. Es que la próxima dice allí, negarse a sí mismo, tomar la cruz y sígueme. Eso es un tema demasiado profundo, así que es mejor guardar eso, a lo mejor para enero, a lo mejor la semana que viene, a ver lo que Dios me quiera para hacer en eso. Así que vamos a ponernos de pie para orar y entonces tomar motivos de oración esta noche. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias que Jesús sufrió todo esto por nosotros. Y gracias que el Espíritu de Jesús nos revela a Jesús. Porque nosotros podemos saber en la mente que Dios es amor, Dios es justo, Dios es santo. Cristo murió. Sabemos las cosas de manera un poco fría, Señor, académica. Pero tenemos que escuchar la voz de Jesús cuando dice, ¿quién decís que soy yo? ¿Qué dicen los hombres? Pero ¿qué dices tú? ¿Qué sientes tú? ¿Me conoces? ¿Quieres conocerme más y mejor? Señor, ayúdanos a pasar mucho tiempo en la palabra de Dios.
meditando mucho en lo que la Biblia dice acerca de la vida y muerte de Jesucristo, carácter de Jesucristo, y mirar a Jesús por medio de la Escritura y por medio del Espíritu Santo ayudándonos. Ayúdanos a pasar mucho tiempo en oración, alabando al Señor, ofreciéndonos para servir al Señor, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para revelarnos a Jesús. Para añadir a nuestra fe virtud tenemos que añadir conocimiento que solo el Espíritu Santo nos puede dar, como el Espíritu de verdad. Ayúdanos, Señor, glorificarte y servirte, porque cuando te conocemos te vamos a amar. Y cuando te amamos vamos a querer obedecerte en las cosas más pequeñas, tanto como en las cosas grandes. Vamos a querer apartarnos del mundo y seguir a Cristo, porque vamos a amar tanto a Jesús que nuestras vidas serán entregadas a Jesús.